Doctora y compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy, el grupo conformado, por favor. Bien, antes de definir qué es exactamente neumotórax, vamos a comenzar con las generalidades. Y una de las estructuras relacionadas al desarrollo de esta patología viene siendo la pleura y la cavidad pleural. Primero, la pleura es básicamente una membrana serosa que va a recubrir el pulmón, el mediastino, el diafragma y la pared costal, y que además va a estar conformada por una pleura parietal y por una pleura visceral. La primera viene siendo la capa más externa, es más resistente y va a recubrir la cara interna de la cavidad torácica, el diafragma y el mediastino. Y la pleura visceral, que viene siendo la capa interna, es más delicada que la anterior y se va a encontrar adherida directamente a la cara externa de los pulmones. Entre ambas pleuras vamos a encontrar un área que viene siendo la cavidad o el espacio pleural, que va a contener una pequeña cantidad de líquido pleural, que aproximadamente menciona que es de 75 ml. Y la función que va a cumplir va a ser facilitar el desplazamiento de ambas pleuras. Entonces, se podría decir que el líquido pleural funciona como un lubricante que va a permitir que la pleura parietal y la visceral se deslicen una sobre otra para así evitar una posible fricción. Y cuando existe una alteración en esta cavidad pleural, ya sea por una acumulación de aire, viene a denominarse como neumotórax. Entonces se define a neumotórax a la presencia de aire en la cavidad pleural que va a alterar la presión negativa intrapleural y lo que va a originar un colapso parcial o total del pulmón. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en la clasificación del neumotórax, hemos tomado la clasificación. Primero, el neumotórax se va a dividir en dos grandes grupos, que viene a ser el neumotórax espontáneo y el neumotórax adquirido. El primero, el neumotórax espontáneo, se va a dividir a su vez en neumotórax espontáneo primario, neumotórax espontáneo secundario y un neumotórax catamenial. Y el neumotórax adquirido se va a dividir en iatrogénico y traumático, que posteriormente desarrollaremos cada una de ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Primero encontramos el neumotórax espontáneo primario. Para empezar, se dice primario porque hace referencia al hecho de que no hay una enfermedad subyacente conocida. Y espontáneo porque no va a existir o no se conoce una razón o una causa específica. Por lo tanto, el neumotórax espontáneo primario hace referencia a un neumotórax o pulmón colapsado en una persona sin una enfermedad pulmonar conocida. Y respecto al desarrollo del neumotórax espontáneo primario, esta va a estar asociada al hábito tabáquico, donde va a haber el aumento de riesgo en un 12.3% en varones fumadores de más de 20 cigarrillos por día. También hay estudios donde demuestran que hay personas que el biotipo morfológico asténico leptosómico, es decir, personas delgadas y altas, van a tener una mayor probabilidad de padecer este tipo de neumotórax. Y también en cuanto a su origen, menciona que hay hipótesis de que este tipo de neumotórax se ha originado frecuentemente por la rotura de pequeños blips que vienen a ser pequeñas vesículas de aire subpleurales de aproximadamente 1 a 2 centímetros que se van a localizar en el vértice del pulmón, donde también aparecerían bullas, que son como bolsitas de aire que se van a formar en el interior del tejido pulmonar y que estos al romperse liberarían, ¿no?, aire en el interior de la cavidad pleural.
Y bueno, también hay estudios que mencionan que existe un 16 a 52% de recidivas, es decir, la reaparición de este tipo de neumotórax en los primeros, o bueno, en los 6 meses posteriores al primer episodio que tuvo el paciente al padecer neumotórax espontáneo primario. Eso respecto a mi parte, continuará mi compañera. Doctora, compañeros, muy buenas tardes. Bueno, continuando con la exposición, ahora tenemos el neumotórax espontáneo secundario. Bien, el neumotórax espontáneo secundario va a ocurrir en pacientes que ya tienen una patología previa o subyacente. Hay numerosos factores de riesgo o causas del neumotórax secundario. Sin embargo, en un 95% estos van a ser secundarios a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea por EPOC o asma bronquial. También puede deberse a causas infecciosas como tuberculosis pulmonar, neumonía por Pneumocystis jirovecii en personas infectadas con VIH. También puede tener causas en enfermedad pulmonar intersticial como fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, histiocytosis de células de Langerhans. También puede originarse por neoplasias, por enfermedades del tejido conectivo como artritis reumatoide, esclerodermia, síndrome de Ehlers-Danlos, espondilitis anquilosante, polimiositis, dermatomiositis. Y también por otras causas como fibrosis quística, infarto pulmonar, inhalación de drogas o neumoconiosis. Ahora, la severidad, bueno, esto va a depender, ¿no?, de la severidad de la enfermedad subyacente, si se complica o no el manejo en estos pacientes, especialmente si va a ser necesario o no recurrir a cirugía. Los signos y síntomas en el neumotórax secundario tienden a ser más severos o más dramáticos debido a que estos pacientes tienen ya un deterioro previo de la función pulmonar. Los pacientes, por ejemplo, pueden presentar disnea intensa, taquipnea, cianosis, inclusive esto puede evolucionar a paro respiratorio si el diagnóstico se retrasa. Ahora, dentro también de los neumotórax espontáneos tenemos el neumotórax catamenial. Este es un neumotórax muy poco frecuente y va a ocurrir en relación con el ciclo menstrual, generalmente en mujeres de entre 20 a 40 años que tengan antecedentes de endometriosis. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al neumotórax adquirido, vamos a tener, bueno, se va a clasificar en iatrogénico y traumático. El neumotórax iatrogénico puede desarrollarse a partir de numerosos procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Por lo tanto, surge como consecuencia de procedimientos invasivos torácicos como toracocentesis, biopsias pulmonares percutáneas, biopsias pleurales. También por procedimientos invasivos epicales como cateterización venosa central o procedimientos abdominales altos como biopsias hepáticas o después de cirugía. Estos suelen ser de pequeño tamaño y muchas veces cursan de manera asintomática y se resuelven espontáneamente sin recibir un tratamiento específico. En cuanto al neumotórax traumático, esta es la causa más frecuente tras presentarse un impacto pulmonar. Va a estar asociado a fracturas costales que perforan el parénquima pulmonar. También puede ser producido como consecuencia de heridas torácicas penetrantes por lesiones traumáticas a nivel del árbol bronquial. Y bueno, por ello mismo va a estar muchas veces relacionado a hemotórax. Bueno, el neumotórax traumático a su vez se va a clasificar en abiertos y cerrados. Los neumotórax traumáticos abiertos, bueno, aquí se va a producir una solución de continuidad en la pared torácica, de tal manera que el aire va a ingresar al espacio pleural a través de la pared torácica por una perforación pulmonar. Y en los neumotórax traumáticos cerrados no va a haber esta solución de continuidad.
En aquí más bien podría haber una ruptura alveolar debido a una compresión súbita del tórax. Bien, eso sería todo con respecto a mi parte. Voy a dar paso a mi siguiente compañera. Doctora, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la epidemiología. Nos menciona que el neumotórax va a ser un problema de salud que generalmente se va a presentar en varones, ¿no? Nos menciona que más o menos aproximadamente de 18 a 28 casos por, por 1000 personas, esto durante un año, ¿no? Ahora, también nos menciona que alrededor del 1% de los enfermos que van a estar internados, hospitalizados por presentar COVID, estos pacientes también se ha podido ver, ¿no?, que presentan neumotórax. Otro dato también que nos da, que es el neumotórax va a representar una de las enfermedades pleurales más frecuentes atendidas en los hospitales de todo el mundo. Va siendo el responsable del 20% de los ingresos en un servicio de cirugía torácica. Nos menciona que el neumotórax espontáneo primario se va a poder ver más en personas o en personas jóvenes, y el neumotórax espontáneo más se va a poder ver en personas mayores. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la etiología, como ya se ha podido ver, en el neumotórax lo que se va a poder observar es una perforación, ¿no?, de una bulla subpleural. Esto generalmente se va a deber a que va a haber una rotura alveolar, esto debido a la mayor distensión de los alvéolos apicales. También esto va a estar relacionado con el tabaco, ya que no, debido a la inflamación que pueda existir en estas personas que tienen estos factores de riesgo del tabaco, va a hacer que se pueda facilitar, ¿no?, una hiperpresión alveolar, y ya debido a esto también se puede presentar un neumotórax. Ya, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la fisiopatología, como ya se ha mencionado, se denomina, ¿no?, neumotórax a la presencia del aire, ¿no?, que va a estar dentro del espacio pleural. Esto lo que va a ocasionar es que va a alterar la presión negativa intrapleural y por tanto va a provocar lo que vendría a ser un colapso pulmonar, ¿no? Este colapso podría ser parcial o total. Entonces, lo que vamos a poder observar acá es que va a haber una comunicación entre el parénquima pulmonar y la cavidad pleural, ¿no? Lo que va a provocar que el aire, ¿no?, el aire intraalveolar va a estar con presión positiva, ¿no?, y va a tender a salir hacia la cavidad pleural. Ahora, la cantidad de aire es importante porque la presión pleural se va a aproximar, nos menciona, a la atmosférica, y lo cual esto puede llevar a se puede llegar a colapsar el pulmón en su totalidad. Ya. Existen, nos mencionan, varias hipótesis en lo que se puede dar este fenómeno. Una de las más aceptadas en la actualidad nos menciona que es la de Wetz, donde nos sugiere, ¿no?, que hay mayor estrés mecánico a nivel del vértice pulmonar, y esto va a estar provocado, ¿no?, en la bipedestación y el peso propio, ¿no?, del pulmón, por lo que en esa zona los alvéolos van a tener mayor presión en las bases y van a presentar mayor distensión. Y de esta manera van a aumentar, ¿no?, el riesgo de la rotura alveolar. Y esto generalmente, es importante, ¿no?, en las personas que son altas. Otra hipótesis de este fenómeno nos menciona que el aire que va a pasar por el intersticio y de ahí se va a ir hacia la pleura visceral, donde no pueden producirse esas bullas, ¿no? Y al romperse van a dar lugar al neumotórax. También nos menciona otra hipótesis donde la ruptura de estas bullas apicales pueden ser producidos, ¿no?, por una isquemia. Esto a nivel de los vértices pulmonares,
que generalmente no va a estar determinados por las alteraciones que va a existir en el crecimiento entre el pulmón y los vasos que se van a encontrar ahí, ¿no? Y qué más. Mm, sí, eso sería. Doy pase a mi compañero. Gracias. Doctora, compañeros, buenas tardes. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a pasar a clínica y diagnóstico del neumotórax. Bueno, primero, en relación a las manifestaciones clínicas, bueno, en el artículo, bueno, nos menciona que la sintomatología del neumotórax va a estar condicionada por 3 puntos, ¿no? Primero, por el grado de colapso pulmonar, debido a que el neumotórax puede presentar un colapso pulmonar de grado leve, también moderado o un colapso pulmonar grave. Segundo, por la capacidad pulmonar del enfermo, esto haciendo referencia al volumen máximo de aire que pueda estar contenido en los pulmones de la persona o del paciente, ¿no? En ese momento. Tercero, por la reserva funcional respiratoria, haciendo referencia al volumen de aire que hay dentro de los pulmones al final de una expiración. Sin embargo, también nos menciona que aproximadamente un 10% de pacientes suelen pasar como pacientes asintomáticos, ¿no? Sobre todo si se trata de un neumotórax espontáneo primario, ¿no? Que por lo general, como ya he mencionado, está presente en personas jóvenes que presentan una buena reserva respiratoria. Ahora, en relación a los síntomas característicos del neumotórax, como primer síntoma característico tenemos lo que es el dolor torácico, ¿no? Que es unilateral, de características pleuríticas, y básicamente se define como un dolor punzante, ¿no? Que aumenta sobre todo con la inspiración y es un dolor de inicio agudo. Por lo general, este dolor está localizado en la región posterior del tórax. Entre otra sintomatología tenemos lo que es la tos seca o irritativa, que va acompañado también de disnea, y una característica importante de la sintomatología es que estos síntomas empeoran, sobre todo con los movimientos respiratorios. No, y bueno, estos síntomas pueden estar presentes tanto en situaciones de reposo, también como en situaciones de actividad de los pacientes. Ahora, en relación a la intensidad del dolor, nos dice, bueno, que al inicio del cuadro clínico el dolor por lo general es un dolor leve o moderado, incluso puede ser intenso, ¿no? Pero este puede llegar en algunos casos a evolucionar, se puede decir, a un dolor sordo, ¿no? Que es insidioso, continuo, incluso es a veces muy difícil de describir y localizar este dolor. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, en relación al perfil del enfermo con un neumotórax espontáneo primario, como ya les había mencionado, corresponde a una persona joven de entre 20 y 30 años de edad, que es delgado, asténico, o también puede ser asténico. Y bueno, es importante mencionar en personas que presenten este tipo de neumotórax espontáneo primario, ¿no? Que la presentación de la sintomatología no necesariamente está relacionada con el tamaño del neumotórax, ya que los síntomas por lo general se refieren o hacen referencia, ¿no? Sobre todo, o están más relacionados sobre todo con la reserva funcional respiratoria del paciente, ¿no? Y por tanto, también es importante mencionar que la clínica que presentan los pacientes no necesariamente son indicadores fiables, ¿no? Para determinar lo que es el tamaño del neumotórax. Y es por eso es que se utilizan otras pruebas complementarias, sobre todo imagenológicas, ¿no? Ahora, en relación a lo que es la exploración física del paciente, esta es variable, tanto en neumotórax pequeños como en neumotórax que presentan un tamaño mayor. Ahora, según el Colegio Americano de Médicos del Tórax, definen un neumotórax pequeño a aquellos neumotórax que tienen un tamaño menor a 3 centímetros de distancia interpleural, sobre todo a nivel del ápex, ¿no?
Entonces, en estos pacientes, los síntomas que se van a presentar, en muchos casos no pasan con sintomatología y en algunos casos ya se presenta lo que es la taquicardia. También se pueden observar disminución en relación al hemitórax afectado, una reducción a lo que es del murmullo vesicular, también disminución de lo que son las vibraciones vocales. Y en neumotórax pequeños, por lo general, o en algunos casos, la sintomatología puede desaparecer, ¿no? Incluso después de las 24 horas de haberse presentado las primeras sintomatologías, sin que el cuadro clínico esté resuelto, ¿no? En estos pacientes. Ahora, en pacientes que tienen un neumotórax de mayor tamaño, que sería un neumotórax mayor a 3 centímetros de distancia interpleural a nivel del ápex, estos pacientes ya también cursan con sintomatologías como la taquipnia, hipoxemia con o sin hipercapnia. También pueden llegar a presentar lo que es la hipotensión arterial, síncope, cianosis, y en algunos casos se presenta enfisema subcutáneo, ¿no? Sobre todo en neumotórax abiertos o traumáticos. Esto debido a la penetración de aire en lo que son los tejidos subcutáneos, ¿no? Y bueno, en el examen físico es característico encontrar lo que es la tríada de Gaillard, ¿no? Que es definida por una disminución o abolición de las vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo, también una disminución o abolición de lo que es el murmullo vesicular, ¿no? Y bueno, y básicamente la diferencia de estos signos clínicos se dan cuando se comparan ambos hemitórax, ¿no? Durante la exploración física. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Ahora, en relación a los criterios para determinar la estabilidad clínica del neumotórax en los pacientes, nos dice que según el Colegio Americano de Médicos de Tórax, define como estabilidad clínica a los pacientes, bueno, que presentan una frecuencia respiratoria menor de 24 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 60 a 120 latidos por minuto, una presión arterial sistémica que esté dentro del rango de la normalidad, también una saturación de oxígeno respirando el aire superior al 90% en los pacientes. Y bueno, y si el paciente puede pronunciar, ¿no? Frases completas entre respiraciones. Esto en relación a los criterios según esta sociedad. Sin embargo, la Sociedad Torácica Británica también añade como un criterio de estabilidad la ausencia de disnea. Y bueno, y nos menciona también que todo paciente que no cumpla uno de estos parámetros que han sido previamente citados van a ser considerados como pacientes clínicamente inestables. Bueno, esto sería en relación a mi parte y bueno, doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, bien, doctora, compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a pasar a describir las pruebas de imagen. Como ya se mencionó al inicio, el neumotórax, bueno, se va a caracterizar porque va a haber la presencia de aire a nivel del espacio virtual, ¿no? Que va a haber entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esto a lo largo puede ocasionar lo que es un colapso pulmonar, ya sea parcial o total. Es por ello que es necesario realizar un diagnóstico precoz mediante pruebas de imagen para poder evitar, ¿no? Complicaciones que vayan a estar asociadas a su evolución. En este caso vamos a presentar la radiografía de tórax simple, el cual va a estar desarrollado en bipedestación y en una proyección posterior anterior y lateral. También mencionar de que si es que los resultados no son concluyentes para neumotórax o se generan dudas, se puede realizar lo que es una radiografía en una expiración forzada o en decúbito lateral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las características radiológicas que vamos a encontrar, la principal va a ser lo que es una línea blanca, ¿no? En la pleura
pleuravisceral, el cual va a indicar un neumotórax, ¿no? Como ya hemos mencionado que va a haber una lesión que va a permitir que ingrese el aire al espacio pleural y esto va a generar una presión positiva donde hay una presión negativa. También vamos a encontrar que el aire principalmente va a estar localizado en una región apicolateral cuando están en una posición vertical. Ahora, también vamos a ver lo que es una ausencia de la trama vascular pulmonar periférica. Como podemos ver en la imagen, esta es una radiografía de tórax simple en una proyección postero-anterior donde podemos observar lo que es esa línea blanca, ¿no? Pleural visceral, el cual están señalados con las flechitas y también se ve lo que es una ausencia, ¿no? de la trama vascular, ¿no? En la zona lateral. Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a encontrar signos indirectos de neumotórax. En este caso vamos a ver un nivel de aire líquido en el ángulo costofrénico, como podemos ver en la imagen, donde indican las flechitas en la parte inferior, y también la ausencia de la vasculatura periférica, ¿no? Estos van a ser signos indirectos de neumotórax. Siguiente diapositiva. Bueno, otro examen de imagen va a ser la ecografía. Esta va a realizarse, bueno, generalmente esta es la que se recomienda que se use más, ya que esta va a ser, ¿no? Se puede realizar en pacientes críticos, ¿no? Traumatizados. Y también cuando no, obviamente no se pueda realizar lo que es la radiografía de tórax simple. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en las características que vamos a encontrar, básicamente este diagnóstico de ecografía en esta patología se va a basar en el análisis de artefactos, ¿no? En donde vamos a ver el deslizamiento pulmonar, ¿no? El cual va a ser el lung sliding, el cual si va a estar ¿no? Si este signo va a excluir lo que es el neumotórax, si es que va a estar presente, ¿no es cierto? Y nos indica que esto va a tener un valor predictivo negativo y una sensibilidad del 100%. También dentro de las características de la ecografía vamos a encontrar las líneas A y B, donde si se observa la presencia de la línea B, entonces nos excluye de un neumotórax. Otro vamos a tener el lung point, el cual, o si no es el punto pulmonar. Si es que esto se observa, pues esto, si vamos a ver esto en una ecografía, pues va a ser diagnóstico de neumotórax. Bueno, eso sería con respecto a mi exposición. Doy pase a mi compañera. Gracias. Bien, doctora, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es el tratamiento del neumotórax. En cuanto a la actitud terapéutica general, vamos a ver que el objetivo terapéutico en el neumotórax, lo que se busca es la reexpansión del pulmón, causando la menor morbilidad posible, y también lo que se busca es evitar las recidivas y también tratar de forma adecuada los síntomas que está provocando. La solución del problema va a radicar en una adecuada utilización de los tratamientos existentes. En cuanto a las medidas generales, vamos a tener en primer lugar los cuidados generales que se le van a otorgar al paciente. Entre estos van a destacar primero que debe haber una adecuada analgesia con la finalidad de evitar el dolor por el propio neumotórax o por el tratamiento que se le va a aplicar al paciente. No hay evidencia actualmente de que el reposo absoluto en cama mejore la reexpansión pulmonar. Se ha dejado el compa. ¿Qué pasó, chicos? Sí, doctora. A ver. Vuelvan a presentar, por favor, para ver lo que continúa. Ya, doctora.
Bien, continuando, como mencionemos ahora las medidas generales, ¿no? Como les iba mencionando, entre los cuidados generales que se le van a otorgar al paciente, van a destacar una adecuada analgesia para evitar el dolor que puede ser ocasionado, que está siendo ocasionado por el propio neumotórax o por el tratamiento que se le va a aplicar al paciente. También les mencionaba que no hay evidencia de que si pones al paciente en un reposo absoluto en cama, mejore lo que es la reexpansión pulmonar o la reabsorción de aire. Más bien, puede dar este reposo absoluto en cama complicaciones, que en este caso podía presentarse, ¿no? Una enfermedad tromboembolítica en forma sistemática en los pacientes que tengan riesgo. Para evitar esto se deben ya prever y se debe aplicar medidas físicas y también farmacológicas. Administrándole al paciente se le puede administrar heparinas en las dosis adecuadas. También es importante también mencionar que la absorción espontánea del neumotórax cada día oscila entre 1.25 y el 1.8%, que va a equivaler a 50 a 75 mililitros del volumen de aire extrapleural. Y este proceso se va a ver acelerado si le administramos oxígeno suplementario al paciente. Por eso es que se recomienda en los pacientes dentro del ámbito hospitalario que reciban aporte suplementario de oxígeno mientras esperan ser evaluados mientras esperan su evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento del neumotórax espontáneo primario, vamos a mencionar primeramente que este afecta a individuos sin enfermedad pulmonar aparente. Y en la mayoría de los casos se va a resolver mediante o la observación o bien con procedimientos poco invasivos que van a causar escasa repercusión en la actividad diaria de estos pacientes. El objetivo inicial del tratamiento del neumotórax espontáneo primario es eliminar el aire intrapleural mediante mediante observación si es parcial o se debe extraer por los distintos métodos disponibles si es una situación completa o total. El segundo objetivo es evitar en lo posible la recurrencia de los casos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a analizar mediante una serie de pasos lo que se debe hacer, ¿no? En cada situación en la que se presente la actitud terapéutica en los diferentes niveles del neumotórax. En primer lugar, tenemos a la observación. Es la actitud de elección en neumotórax parciales, pero que no tengan disnea. Si el paciente ya observamos que hay la presencia de disnea, se debe pensar en que ya hay una enfermedad subyacente. Entonces, se recomienda observar al paciente durante 3 a 6 horas en urgencias y repetir el estudio radiológico del tórax antes de darle el alta. Se debe comprobar que no haya progresión del neumotórax. Y en todos los casos se debe realizar también un seguimiento ambulatorio. Bien, en segundo lugar tenemos que se puede aplicar la aspiración simple, que es un procedimiento que no está muy difundido, pero hay varios ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado que es eficaz a corto y a largo plazo, tanto como el drenaje torácico. Además, este drenaje va a producir menos dolor y va a evitar el ingreso del paciente el ingreso hospitalario del paciente. Bien, como tercer paso tenemos la mayor parte de los estudios no encuentran diferencias entre la tasa de éxito entre los drenajes de pequeño calibre y los drenajes torácicos. Por lo tanto, el uso de drenajes de pequeño calibre es el de elección para el manejo tanto intra como extra hospitalario.
Además, van a ser estos más sencillos de colocar y menos molestos para nuestro paciente. En cuarto lugar, tenemos que una vez que ya ha sido comprobada la reexpansión del pulmón con una radiografía de tórax y hay una ausencia de fuga aérea, entonces se procede a retirar el drenaje y se da de alta al paciente. En el caso de que, en quinto lugar, tenemos que en el caso en el cual los pacientes sí se ha logrado una reexpansión pulmonar completa, pero hay fuga aérea mantenida. Entonces, en ellos se va a conectar lo que es a un sistema unidireccional tipo sello de agua o valvular, el cual va a hacer posible la salida de aire desde el tórax del paciente, pero no la entrada. Con lo que en la mayoría de los casos se va a conseguir la resolución del cuadro clínico en menos de 2 semanas. Bien, con eso voy a dar paso a mi compañera. Gracias. Antes que pases de ese tema, uno quería mencionar el tema de la oxigenoterapia. Como tú lo has dicho, primero tenemos que ver el tema de la clasificación. Está bien la clasificación que han hecho, entonces hay varias posturas, hay varios consensos en si es una neumotórax pequeño o un neumotórax grande. Varía, que puede ser de 3 centímetros a mayor a 3 centímetros, o hay otro, el BTS, que es la Sociedad Británica, que ya también eso es más de 2 centímetros. Entonces, de acuerdo a eso va a ser tu enfoque. Si tenemos un neumotórax pequeño, ahí se puede hacer manejo observatorio y el manejo de la oxigenoterapia. El tema de la oxigenoterapia se utiliza oxigenoterapia por alto flujo. Entonces, el tema de la oxigenoterapia por alto flujo va a hacer que disminuya la presión de nitrógeno a nivel de los capilares y eso va a hacer que de forma más rápida se reabsorba este neumotórax. Entonces, podría indicarse en este caso eso. Por eso es importante que en la oxigenoterapia utilicemos de alto flujo, no de bajo flujo. Y uno de alto flujo que tenemos en la gran mayoría de hospitales es la máscara de Venturi. Entonces, ya cuando hablemos de oxigenoterapia, ahí podemos definir cuáles son de alto flujo y de bajo flujo. Y en este caso, lo que necesitamos para el neumotórax pequeño son de alto flujo, por lo que anteriormente he mencionado. Y por otra parte, lo que usted mencionó del tema cuando ya es para ponerle un catéter, tenemos el neumocat, que es un tubo de drenaje bien delgado específicamente para neumotórax, y puede ser con una válvula, la válvula de Hemrich. Esta válvula de Hemrich permite que salga el aire, pero más no ingresa. Entonces, es uno de los ideales que utilizamos en los hospitales y es lo más adecuado en estos pacientes. Continúe, por favor, la siguiente persona. Sí, doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Ahora voy a hablar sobre el tratamiento del neumotórax espontáneo secundario. Lo que están viendo es un algoritmo de tratamiento de este neumotórax según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Bien, bueno, aquellos pacientes que tienen neumotórax espontáneo secundario, lo que se recomienda como primer punto es una hospitalización, ¿no? Porque estos pacientes presentan una elevada morbimortalidad bueno, esta hospitalización se recomienda independientemente del tratamiento que se vaya a realizar y de la situación clínica en el que se encuentra el paciente. Ahora, otro que debemos considerar es si el paciente es inestable o no es inestable. En el caso de que sea estable, o sea, por ejemplo, aquí la pregunta dice, ¿no? ¿Es inestable? No, es estable. Entonces, lo siguiente que debemos considerar es si es un neumotórax espontáneo completo o parcial. En el caso de que el paciente sea estable y el neumotórax sea parcial, ¿no? Lo que se recomienda es una observación, básicamente, observación y administración de oxígeno, si en el caso se necesitara. Ahora, en otro caso, si el paciente es inestable y si el paciente, o en el caso de que el paciente es estable, pero presenta un neumotórax espontáneo completo, lo que se recomienda es un drenaje torácico. Ya.
Ahora, regresando a los pacientes que tienen, que están en observación y con administración de oxígeno. En aquellos pacientes que haya una resolución, en el caso de que haya una resolución, lo siguiente que sigue es el alta y el control ambulatorio. En el caso de que no haya una resolución, y además no haya el aumento, ¿no?, de un neumotórax o la aparición de disnea, esto va a conllevar también a la colocación de un drenaje torácico. Ahora, luego de que se coloque el drenaje torácico, nos preguntamos si hay una reexpansión completa del pulmón. En el caso de que sí haya una reexpansión completa, lo que debemos tener en cuenta también es si hay una fuga aérea. En el caso de que no haya una fuga aérea, se debe retirar el drenaje y lo siguiente que sigue también es el alta y control ambulatorio. Ahora, en el caso de que no haya una reexpansión completa, se realiza una aspiración pleural. Y otro caso es que también si hay una reexpansión completa y persista una fuga aérea, también se le realiza una aspiración pleural. Luego, después de la aspiración pleural, hay resolución. En el caso de que sí haya resolución, se retira el drenaje y luego el alta y control ambulatorio. En el caso de que no haya una resolución, es recomendado el procedimiento quirúrgico, ¿no? En este caso es se recomienda la pleurodesis abrasiva o pleurectomía apical mediante BATS, que es BATS, cirugía torácica asistida por video. A ver, sí, eso básicamente. Siguiente, por favor. Ya. Otro tipo de neumotórax que mencionaron sobre los tipos de neumotórax espontáneos era el neumotórax catamenial. Mi compañera mencionó que es un tipo de neumotórax que se produce, coincidiendo con el ciclo menstrual, ¿no? El mecanismo de producción de este tipo de neumotórax no está claro, pero se han propuesto dos teorías sustentadas en hallazgos clínicos, ¿no? La primera postula que hay una existencia de orificio congénito en el diafragma que durante la menstruación, debido a la permeabilidad de las trompas de falopio, permite el paso de aire a la cavidad pleural. La segunda es que propone que los orificios diafragmáticos podrían estar producidos por endometriosis en esta zona, y el mecanismo de producción sería el mismo, ¿no? Ahora, bueno, estos mecanismos van a permitir distinguir dos grupos de pacientes. Uno que tenga unos pacientes con orificios diafragmáticos y otro grupo de pacientes sin orificios diafragmáticos. En los casos de pacientes que presentan orificios diafragmáticos, se presentan en un 5%, ¿no? Y la mayoría de los tratamientos propuestos incluyen el tratamiento local sobre el diafragma, ¿no? En forma de sutura de los orificios, una aplicatura de las áreas con orificios en el diafragma, la resección de la parte membranosa del diafragma y la sutura y pleurodesis con malla de ácido poliglicólico. En el caso de aquellos pacientes donde no se presentan orificios diafragmáticos, no hay una pauta empírica definida, ¿no? Aunque algunos autores recomiendan el tratamiento local sobre el diafragma por la posibilidad de que de que estos orificios pasen inadvertidos. Siguiente.
Bueno, eso sería todo, gracias. Ok, chicos, ha sido muy interesante su exposición, ha sido bastante amplia. ¿Alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta para el grupo? Doctora, buenas tardes. Yo tenía una pregunta acerca de el método diagnóstico que usamos con respecto a la radiografía, si es que existe algún método para que o mediante la radiografía se pueda estimar el porcentaje del volumen del neumotórax. Chicos del grupo. Bueno, doctora, según los artículos que hemos consultado, menciona que sí, ¿no? Específicamente sí se emplean pruebas de imágenes para determinar la extensión, sobre todo del neumotórax, ¿no? Para definir, sobre todo para determinar la extensión del neumotórax y el volumen exacto, bueno, creo que se podría calcular con la radiografía, pero exactamente no indica, pero sí lo menciona que se deben usar estos métodos, dado que la clínica no necesariamente está relacionada o no necesariamente indica cuál es la expansión del neumotórax, ¿no? Okay. Sí, a lo que preguntaba tu compañera hay una fórmula que es la fórmula de Lai, donde es una fórmula que es, bueno, 100, entre paréntesis, es el 1 menos el diámetro del pulmón sobre el diámetro del hemitórax. Entonces, con esta fórmula de Lai podemos calcular cuánto es el porcentaje del tema de cuánto de neumotórax tenemos. Que sí lo utilizamos, es poco utilizado, pero sí en algunos consensos está utilizado. Pero lo más práctico que he visto tanto en la guía británica por la Sociedad Británica de Neumología, el tema del tamaño es lo que ya nos identifica si está pequeño o grande y de acuerdo a eso tomamos el manejo de este paciente. ¿Alguna otra pregunta más para el grupo? Doctora. Bueno, yo tengo una pregunta. Quería preguntarle sobre el neumotórax a atención. Quería saber por qué se produce y cuáles serían las manifestaciones clínicas. Chicos del grupo. Sí, el neumotórax por atención se va a presentar en un trauma de tórax cerrado y va a haber lesiones pulmonares, ¿no? También puede darse en un trauma abierto cuando va a ingresar lo que es aire del medio ambiente al espacio de la pleura, ¿no? También puede haber lo que son laceraciones del pulmón, ¿no? Que va a dejar escapar el aire desde los alvéolos hasta, bueno, desde los alvéolos, ¿no? Va a dejar escapar el aire, o si no, desde los bronquios. Bueno, este tipo de neumotórax de atención se va a caracterizar por un colapso pulmonar, ¿no? Que, bueno, básicamente eso, doctora, podría mencionar con respecto a eso. Ok. Sí, Y en el tema de... ¿Alguien quiere más participar? Que vamos a encontrar van a ser el mediastino se va a encontrar desplazado, también la tráquea es lo que vamos a poder observar en una radiografía, ¿no? En el caso de lo que menciona el compañero de un neumotórax atención. También estos pacientes van a presentar el síndrome, lo que es de dificultad respiratoria, ¿no? Y eso básicamente.
Claro, pero aparte de ello, el tema del neumotórax extensión es básicamente cuando la presión en el espacio pleural supera la presión atmosférica. Y por esta razón, al tema de la inspiración, hay un mecanismo valvular que permite la entrada de cuando el paciente inspira. Entonces, por eso es muy peligroso este neumotórax extensión. ¿Alguna otra pregunta que tengan más sus compañeros para el grupo? Ok, chicos, creo que tienen otra clase. Su exposición me ha parecido muy adecuada, ha sido muy amplia. Se ha podido entender el tema del diagnóstico, de la clínica del paciente, más que todo el enfoque de la clasificación, si es espontánea o adquirida, el tema también que el tipo de la espontánea, el tipo de clasificaciones, el enfoque a nivel de las imágenes para el diagnóstico, que es importante la radiografía de tórax, y como ya anteriormente hemos visto en otro tipo de patologías, la ecografía pulmonar también es muy importante. Ahí ha mencionado el sliding, que es el movimiento de las pleuras, tanto de parietal y visceral, al momento de la ecografía, pero cuando desaparece este sliding, es lo que ya se hace el diagnóstico de neumotórax. Entonces es muy importante el tema de la ecografía. Volvemos a repetir que en esta patología la ecografía es algo que tenemos a pie de cabecera, no tiene mucha irradiación para el riesgo de irradiación en los pacientes y podemos hacer un diagnóstico temprano. Ahora, por otra parte, en el tema también de la radiografía, hemos visto el tema de la clasificación. Según sea una neumotórax pequeño o un neumotórax grande, va a ser dirigido mi tratamiento. Y el otro tema también es el tema de cómo está mi paciente, las funciones vitales, todo eso me va a indicar cómo voy a manejar a mi paciente. Ahora, por otra parte, el tratamiento. En el tratamiento, como hemos mencionado, el tema del oxígeno es muy importante, pero hay que saber también cómo utilizar la oxigenoterapia, que como se ha visto no es por darlo por un dispositivo de bajo flujo, sino un dispositivo de alto flujo, que esto va a permitir que el nitrógeno a nivel capilar disminuya su presión para que pueda ser más rápido la reabsorción del neumotórax. Entonces es otra cosa. Y por otra parte, lo que también recalcar en el tema de si es un neumotórax grande, se necesita el drenaje de dicho neumotórax, el tamaño del calibre del drenaje, del tubo de drenaje, no es que porque sea más grande nos va a ayudar, no, ya se ha visto en diferentes estudios, consensos, que el tamaño del tubo de drenaje debería ser de menor calibre para que nos pueda ayudar. Entonces es muy importante ver todo ese tipo de situaciones. Felicito al grupo, ha estado muy bonita su exposición. Por mi parte damos por concluido y mañana vamos a hacer el siguiente tema, el grupo 4 va a exponer el día de mañana y además antes del grupo 4 va a exponer el grupo 2, lo que falta de la anterior clase, lo que estaba pendiente. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches, doctora. Doña doctora.